tenemos el honor de presentar a la doctora Lucía Romero, médico cirujano egresada de la Universidad de los Andes, especialista en pediatría y terapia intensiva pediátrica. Actualmente cursa una maestría en informática y diseño instruccional en la Universidad de los Andes, profesora universitaria y autora de trabajos premiados en investigación. Además, miembro activo en investigaciones y publicaciones científicas. Doctora, es un honor presentarla. El micrófono es todo suyo. Sea bienvenida. Nuevamente estar en la noche de hoy compartiendo con todos los que hacemos vida académica en Health Training Institute. En este caso, hablaremos de un tema tal vez no muy sonado, pero que es realmente importante, que corresponde a la inmunización en una población muy especial, como es la población cardiópata, y que puede llegar a ser un factor determinante en la supervivencia de estos pacientes. El panorama de riesgo es importante entenderlo. Creo que ahora sí estamos completos. El panorama de riesgo es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque estos pacientes, la cardiopatía congénita en general, tiene una incidencia de 8 por cada 1000 nacidos vivos, con un ligero predominio en prematuros varones. Sin embargo, tiene un aspecto de mortalidad crítica para nuestros pacientes pediátricos, ya que de esos pacientes cardiópatas, 8 de cada 1000, alrededor del 25% fallece el primer año de vida si no es atendido correctamente. Y muchas veces la causa del fallecimiento no es la cardiopatía congénita en sí, sino por ejemplo, aparición de infecciones que pueden en muchos casos ser al menos prevenibles por vacunas. Y lamentablemente esto representa alrededor del 3% de la mortalidad infantil total. Entonces, si hacemos un poquito la analogía con una computadora, ante un hardware defectuoso, un corazón que por alguna razón en esas semanas en donde va haciendo el viraje embrionario para formar todas las 4 cavidades, es infectado con un software como el virus sincitial respiratorio o el virus influenza, es más factible que se produzca el fallo hemodinámico. ¿Por qué? Porque de base es un corazón que trabaja en exceso para compensar un defecto estructural y es muy sencillo que por consiguiente pueda agotar sus reservas. No va a soportar de base un corazón que tiene estas anomalías, el estrés hemodinámico que puede significar una infección y sobre todo si éstas se transforman en infecciones críticas. Por lo tanto, la primera conclusión e idea que quiero que nos llevemos a casa la noche de hoy es que la inmunización es una intervención directa de protección cardiovascular y pulmonar para este tipo de pacientes. Muy bien, fíjense que en fase fetal, pues es bastante importante reconocer que el desarrollo embrionario cardíaco ocurre entre la tercera y la séptima semana de gestación. Y es un proceso que implica una complejidad de plegado importantísima que va desde el tubo primitivo en la semana número 3 hasta ya la tabicación en las 4 cavidades conocidas anatómicamente por todos nosotros. Y eso da pie a que este proceso complejo de plegado, a que la mayoría de los defectos o los más frecuentes estén justamente en la tabicación. Tenemos aquí que hay un 30 o 35% de frecuencia de comunicación interventricular, con un 6 a 8%
igualando 6 a 8% tanto la comunicación interauricular como el ductus arterioso persistente, muy frecuente en la población pediátrica prematura, tetralogía de Fallot y coartación aórtica con un 5 a 7%, estenosis pulmonar más o menos el mismo porcentaje y estenosis aórtica también similar. Por consiguiente, entonces vemos que el que más predomina es la comunicación interventricular y con creces, casi 8 veces más comparado con el resto de las cardiopatías que pueden verse, perdón, en nuestra población pediátrica. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué por qué este es un grupo susceptible? Precisamente tenemos algunas características que los definen. En primer lugar, un armamento celular reducido, es decir, una actividad reducida de las barreras de defensa dadas por las inmunoglobulinas en las mucosas, pero también una disminución de los granulocitos que van a luchar contra las infecciones bacterianas. Pero sumado a que estas barreras de defensa y el armamento celular en general está reducido, hay una respuesta inflamatoria exagerada en comparación con los niños no cardiópatas. Hay aparición de citoquinas proinflamatorias, como interferón gamma, factor de necrosis tumoral, radicales libres del oxígeno, que crean una respuesta inflamatoria desproporcionada, agravando por consiguiente el estado clínico del paciente. Y de entrada, que si por ejemplo nuestro paciente tiene un cortocircuito de izquierda a derecha, como acabamos de mencionar, una comunicación interventricular, el aumento del flujo hacia el lado derecho va a predisponer ya de entrada al edema pulmonar, lo cual lo hace más susceptible a una serie de virus respiratorios que van a ir dañando el pulmón y que pueden progresivamente llevar incluso a sepsis o shock séptico. Muy bien, tenemos que hacer un mini recuento anatómico en donde recuerden que la intención al momento de nacer es pasar de una circulación en paralelo a una circulación en serie, donde pasamos de unas resistencias pulmonares altas y que la sangre deriva de derecha a izquierda a través del conducto arterioso para luego pasar a un sistema en serie donde la primera respiración causa vasodilatación pulmonar, disminuyen las presiones y las resistencias a nivel pulmonar y esto trae como consecuencia que se establezca la circulación en serie tal y como lo conocemos. Estos mecanismos de cierre y de traspaso de circulación ahora de izquierda a derecha o una circulación en serie va a estar dada por dos grandes mecanismos de cierre. Por el cierre de foramen oval, que es un cierre pasivo e inmediato, por el aumento del retorno venoso pulmonar y por otro lado, un cierre un poquito más tardío que se da por el cierre anatómico definitivo del ductus arterioso persistente, del ductus arterioso, perdón, lo cual permite entonces poner a estos corazones en serie. Ahora bien, los pacientes cardiópatas no tienen la misma complejidad y la vacunación necesita de algunas condiciones especiales para ver qué población es susceptible a ser vacunada como la población no cardiópata o qué características muy peculiares en algunos pacientes hacen que esta vacunación sea un poquito diferente. Vamos a llamar de ahora en adelante como cardiopatías leves a todos aquellos pacientes con cortocircuitos pequeños, como una comunicación interventricular o interauricular o un ductus arterioso persistente. Estenosis valvulares, pero de características leves, ¿ok? Y prolapsos mitrales, pero sin aparición de insuficiencia valvular.
Estas cardiopatías no tienen repercusión, cuando no tienen repercusión hemodinámica y no influyen sobre el pronóstico general de desarrollo psicomotor y pontoestatural del paciente, debe seguirse, y es un mensaje que quiero que se lleven a casa de una manera muy clara, deben seguir el calendario vacunal habitual. No hay ninguna razón para que el calendario vacunal en estas condiciones de cardiopatías leves sea modificado al calendario vacunal o tenga modificaciones con respecto al calendario vacunal conocido por todos y aplicado en niños que no tienen estas condiciones especiales. Ahora, aquellos pacientes con cardiopatías estructurales sintomáticas que ameritan tratamiento médico o que incluso lleguen a precisar reparaciones quirúrgicas, por ejemplo, pacientes con cardiopatías estructurales por miocarditis o arritmias, ¿ok? O pacientes con disfunción ventricular o pacientes con hipertensión pulmonar moderada o grave, haremos unos pequeños señalamientos con respecto a esta población que dentro de los cardiópatas es una población particular. Pero vuelvo y repito y hago una bandera de atención hacia este recuadro de las cardiopatías leves, que en frecuencia son las que más vamos a tener frente a nosotros. No tiene ninguna repercusión sobre la salud el hecho de colocar un calendario vacunal habitual. Muy bien. Pero resulta que las principales personas que influyen en la infravacunación de los pacientes cardiópatas en general, incluyendo este grupo de cardiópatas leves, es el mismo personal de salud. Fíjense que en este artículo de pediatría y enfermedad cardíaca congénita publicado en el 2022, se aplicó una encuesta en donde se tenía un 20%, los encuestados respondieron en un 20% que preferirían aplazar las inmunizaciones en presencia de cualquier enfermedad cardíaca estructural tratable en comparación con incluso las canalopatías que no tienen inicialmente patología estructural. La mayoría eran cautelosos, especialmente en el síndrome de Brugada, ¿ok? Y los encuestados recomendaban enfáticamente inmunizaciones en los pacientes con canalopatías, ya que los beneficios superan el potencial para eventos adversos, pero tenían más cautela en la población en la que tenían era no canalopatía, sino patología estructural. ¿Y quién era la población que estaba respondiendo esas encuestas? Cardiólogos infantiles y enfermeras practicantes. Entonces, es un tema que tenemos que incluso desde la cardiología misma empezar a desmontar. Desde la cardiología y la pediatría misma empezar a desmontar. Las cardiopatías estructurales y no solamente los pacientes con canalopatía son derivados o ameritan vacunación. Este mismo estudio, fíjense, este es otro estudio, perdón, del 2022, que mostraba 155 niños con enfermedad cardíaca que recibieron al menos una vacuna en el hospital de la Universidad de Pekín. Entonces se le realizaba una encuesta telefónica a los padres en donde se demostró que la tasa de vacunación más alta había sido para el meningococo, con un 87%, y la tasa de vacunación más baja había sido la de difteria, tétanos y pertusis, y tétanos acelular y pertusis. Y el motivo más frecuente para vacunarlos en el hospital
y no en los centros de su comunidad, o sea, el centro de vacunación más cercano al lugar donde el paciente cardiópata vivía, era el propio rechazo de los centros de salud comunitarios. Por lo tanto, los hallazgos respaldan que los niños con enfermedad cardíaca clínicamente estables pudiesen vacunarse de manera segura con un calendario similar al de los niños comunes en este estudio hecho en China. Y por supuesto, esto es ampliado a todos los niños cardiópatas. Ahora, ¿por qué este estudio hecho también en China? Se hace una pregunta: ¿cuáles eran las razones para demorar y no, o incluso no administrar la vacunación? En este estudio de 2.442 niños con cardiopatías congénitas, hecho en 3 años, del 2016 al 2019, fíjense que el 77%, casi 78% de las razones por las cuales se demoraba o no se administraba la vacunación eran los mismos proveedores del centro de salud, no eran los padres. La preocupación de los padres sobre la seguridad de las vacunas llevaba a no vacunarlos apenas en el 19% de los casos versus 77% para proveedores del centro de salud. Conclusión: somos nosotros mismos como proveedores de salud los que estamos retrasando la vacunación en una población altamente susceptible. Para otras vacunas como polio, pertusis y vacunas contra las meningitis, la cobertura fue mucho menor que la de la vacuna contra la hepatitis B. Esa sí tuvo una mejor cobertura según este estudio. Entonces, se hace un llamado de conciencia a todos los proveedores de salud en cuanto al tema de inmunización para estos pacientes. Es que fíjense cómo este estudio publicado en Cardiology Journal en 2022 muestra unas tasas de vacunación que realmente son muy bajas. Fíjense que hablamos de una buena tasa de vacunación cuando sobrepasa el 95%. Entonces, fíjense cómo este estudio muestra que para pacientes cardiópatas apenas teníamos el 64% para vacunación contra influenza, 71% para rotavirus. Para hemófilos influenza tipo B, 79%. Y esas eran las que tenían mejor cobertura, porque en este estudio, vacunas contra hepatitis B, meningococo, varicela y neumococo tenían todas coberturas por debajo del 80%. Y si además el paciente había tenido la necesidad de uso de ECMO, o sea, de circulación extracorpórea, durante el primer año de vida, este se asoció aún más a mayor infravacunación. Y entonces la tasa de vacunación estuvo influida por el número de cirugías que ese paciente ya tenía, pero no por el diagnóstico de enfermedades genéticas específicas. Me refiero, si tenemos un niño con síndrome de Down y ese niño además tiene una comunicación interventricular que por alguna razón ameritó cirugía cardíaca o con circulación extracorpórea, ese paciente era más susceptible a tener infravacunación durante su primer año posterior, durante el primer año de vida, no por la enfermedad genética, sino por la enfermedad cardíaca. Fíjense que otros elementos que influyeron muchísimo en este estudio en la infravacunación es que el paciente tuviera que desplazarse fuera del estado donde vivía, si tenía múltiples comorbilidades o si incluso había sido hospitalizado. Para el momento en que este paciente era autorizado a acudir a la escuela, la inmunización seguía, o sea, cuando ya el paciente tenía incluso 3, 4, 5 años de edad, ese pacientico que inicialmente tenía 1 año de vida
vida, seguía con una vacunación muy por debajo, una tasa de vacunación muy por debajo de las tasas de la población sana. Este estudio de México plantea un protocolo para la administración de neumococos. Y fíjense que hubo en este estudio realizado en México una diferencia estadísticamente significativa para los eventos de neumonía entre pacientes vacunados versus pacientes no vacunados. Y concluyeron que al menos 2 dosis de vacunación contra neumococo parecían ser suficientes para proteger de manera significativa a estos pacientes contra la aparición de neumonías en el caso de los pacientes cardiópatas. Entonces, mensaje para llevar a casa, al menos 2 dosis de vacunación contra neumococo serían suficientes para garantizar una protección significativa. Ahora, el protocolo ideal que este grupo mexicano plantea es el siguiente. Para menores de 5 años, todos pacientes cardiópatas, pero para menores de 5 años que no tienen inmunosupresión en ese momento, se debería administrar 3 dosis de neumococo 13 valente. Y al cumplir 2 años de vida, administrar una dosis de neumococo 23 valente, separada al menos 2 meses de la última dosis de neumococo 13 valente. Entonces tendríamos un total de 4 vacunas, 3 neumococo 13 valente y una neumococo 23 valente. Si es un niño un poquito más grande, como un niño de 6 hasta la adolescencia tardía de 17 años de edad, se administraría, y es un paciente que no ha tenido acceso a vacunación por neumococo, sin estado de inmunosupresión, este es un paciente que debería administrársele una dosis de neumococo 13 valente y se espera al menos 2 meses para administrar una dosis de neumococo 23 valente. ¿Ok? Y por último, si es un paciente cardiópata, pero si además está inmunocomprometido o tuvo que ser candidato a asplenia, entonces volvemos al esquema de 3 dosis de 13 valentes separada de 2 meses. Y si es un niño mayor de 2 años con esta característica de cardiópata más inmunosupresión o cardiópata más asplenia, se debe administrar luego, en los mayores de 2 años, 2 dosis de 23 valente, donde la segunda dosis se debe administrar a los 5 años exactos de la primera dosis de 23 valente. ¿Ok? Entonces, en el esquema de inmunosupresión, 3 dosis de neumococo 13 valente, pero si ese niño tiene más de 2 años, lo que voy a aplicar son 2 dosis de 23 valente en el momento en que llegue y luego 5 años, exactamente 5 años después, colocaré la segunda dosis de 23 valente. Mensaje para llevar a casa, entonces, estos pacientes tienen al menos que tener 2 dosis de protección contra neumococo para realmente evitar la aparición de neumonías que puedan llevarnos a un estado crítico, que es ventilación mecánica, shock séptico, pacientes que luego tengan que ser derivados a decorticación o hasta lobectomías. Muy bien, eso en cuanto a la neumococo. En cuanto a la varicela, el esquema debe ser cumplido también de manera habitual. Como lo conocemos, 2 dosis de varicela, una inicialmente a los 12 meses y la segunda dosis al cumplir 4 a 6 años de vida. Si el niño no ha sido vacunado contra varicela, según la Asociación Española de Pediatría, se recomienda hacerlo lo antes posible con 2 dosis, pero en este caso el intervalo de espacio entre la primera y la segunda vacuna va a ser de 3 meses y mínimo 1 mes de espacio entre la primera vacuna y segunda vacuna.
Las dos dosis deben administrarse en el intervalo de tiempo más corto posible, pero no solamente para el paciente cardiópata, sino también para sus contactos próximos sanos, que pudieran, en el caso de ser contagiados con varicela, transmitírselo al paciente cardiópata. Entonces es una manera de hacer un efecto rebaño que proporcione una protección rápida y corregir a corto plazo un fallo primario de vacunación si el paciente lamentablemente no ha sido vacunado. Por allí existen artículos que promovían eh, bueno, que la varicela era un virus vivo y que la interacción con los salicilatos que algunos pacientes pudieran estar teniendo pudiese ser extremadamente riesgosa para la aparición de síndrome de Reye. Realmente esto es un riesgo teórico y tenemos básicamente dos rutas. Una ruta en donde el paciente está recibiendo un tratamiento temporal, porque por ejemplo tiene enfermedad de Kawasaki o acaban de cerrarle una comunicación interauricular. En este caso, simplemente lo que tenemos que hacer es retrasar, más no omitir la vacunación con, con, con varicela, que es un virus vivo, ¿ok? Exactamente 6 semanas después de finalizar el tratamiento con salicilatos. Y no se debe usar salicilatos entre las dos dosis de la vacunación, que hablábamos que el intervalo mínimo que podíamos darle era de un mes y hasta 3 meses. Entonces, si es temporal, evito durante los 6 meses subsiguientes a la administración de salicilatos la administración de varicela por el riesgo de síndrome de Reye. Pero tenemos la situación en donde el paciente tiene un tratamiento crónico profiláctico con salicilatos, es decir, el paciente no va a dejar de recibir salicilatos. Como regla general, se plantea que el paciente allí debería ser vacunado. Y debería ser vacunado porque es un riesgo teórico en la aparición del síndrome de Reye, en donde el riesgo se ha visto es en virus salvajes de varicela y no en virus vacunales. Entonces, por consiguiente, en una situación epidémica comunitaria, el riesgo del virus salvaje supera el riesgo teórico de aparición de síndrome de Reye, por lo que usted tendría que vacunar contra varicela. Muy bien. Ahora, en este estudio canadiense, el impacto de la corrección quirúrgica o tratamiento paliativo de defectos cardíacos congénitos en niños con infecciones del tracto respiratorio. Entonces, fíjense lo que estos pacientes hicieron, estos investigadores hicieron, perdón. Indicaron un estudio, digamos, la población a estudiar eran pacientes con enfermedad cardíaca congénita, ¿ok? Quienes habían tenido algún tipo de cirugía, ¿ok? Fíjense lo que hicieron. Tienen una N de 20 casos con pacientes con infecciones del tracto respiratorio activo. 20 casos y 40 controles para una ratio de 1 a 2, ¿ok? Estos fueron apareados acorde con edad, lesión cardíaca y si era una corrección paliativa o curativa de la cardiopatía congénita, ¿ok? Y se plantearon como resultado primario la extubación. La conclusión a la que llegaron es que es clínicamente relevante que un niño con infección del tracto respiratorio incremente el tiempo para extubarse, incrementa la estancia en las unidades de cuidado intensivo
e incrementan la duración total del soporte respiratorio. Por consiguiente, estas son razones por las cuales estos pacientes deberían ser vacunados contra todos los virus respiratorios para que en caso de ser llevados a cirugía, entonces no tengan problemas al momento de la extubación, tengan mayor estancia en UCI o incluso tengan la necesidad de mayor soporte respiratorio. Y fíjense cómo este estudio belga hecho en la era pre-COVID plantea una alarmante tasa de cobertura vacunal para influenza en pacientes pediátricos cardiópatas. Fíjense este estudio, este gráfico. Tenemos en el eje de las X, edad, y en el eje de las Y, proporción de vacunación. Entonces, fíjense cómo tenemos en rojo cardiopatías graves, en naranja cardiopatías moderadas y en verde cardiopatías leves. En negro está la población general. Aunque es cierto que la población cardiópata tiene mayor vacunación que la población general contra influenza según este estudio, es importante mencionar que no es la población pediátrica con cardiopatías leves la que tiene la mayor proporción de vacunación. Fíjense que más o menos son los adultos por encima de 40 años, como pueden ver en la, déjenme buscar aquí el señalador, si lo consigo. Oh, perdón. Bueno, fíjense cómo estos pacientes, si ustedes ven en el eje de las X40, a partir de allí aumentó la tasa de vacunación para los adultos, pero no para la población pediátrica, aunque sea cierto que tienen más tasa de vacunación que la población general a cualquier edad. Pero no son tasas de vacunación, fíjense, que superen el 0.2 o 0.3 de proporción de vacunación. Es una tasa de vacunación muy baja. ¿Ok? Y además, no solamente están pobremente vacunados contra la gripe, según este estudio griego del 2022, no solamente están mal vacunados los pacientes o tienen tasas de vacunación bajas para influenza, los pacientes cardiópatas, sino recuerden que tampoco tienen un buen esquema de vacunación ni la madre ni el padre. De hecho, en este estudio, el 79% de los cardiópatas pediátricos convivían con adultos no vacunados contra influenza, exponiéndolos a infecciones cruzadas y no provocando el efecto rebaño. Por consiguiente, la directriz principal, esto es un estudio, les decía, un estudio griego hecho del 2019 al 2020 como estación de influenza 2019-2020 y 2020-2021 en 161 pacientes con cardiopatía coronaria y sus familias. El análisis de regresión logística de este estudio mostró que el nivel de educación superior, la comprensión del riesgo de contraer la enfermedad y el estado de vacunación del niño fueron determinantes para el estado de vacunación de los padres. Por consiguiente, la directriz principal es aplicar tanto en niños como en los convivientes de ese niño una vacunación antigripal anual innegociable para el niño y para todos los convivientes sanos. Y adivinen para quiénes más también. ¿Con quién más tiene contacto estos niños, además de sus familiares? El personal sanitario en contacto con el paciente cardiópata. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿quiénes de nosotros ya nos hemos puesto la vacuna influenza 2026? Fíjense que en este estudio belga se recomienda la vacunación antigripal en cardiópatas a partir de los 6 meses de edad, lo regular para la vacunación de influenza, para sus convivientes sanos mayores de 6 meses y adultos en contacto con el niño que está en riesgo.
La vacunación antigripal debería ser administrada a todos los, los médicos y personal sanitario que entren en contacto con el paciente. Una dosis anual para los mayores de 9 años y entre los 6 meses y 9 años se administrarán 2 dosis la primera vez, separadas por un mes de diferencia, y en los años subsiguientes una vacunación anual. Es decir, estamos hablando del esquema habitual de vacunación para influenza en los pacientes no cardiópatas. Tenemos otra vacunación, el palivizumab. ¿Qué efecto tiene el palivizumab en la población cardiópata pediátrica? Debería administrarse a todos los pacientes por debajo de los 2 años de vida, en pacientes con cardiopatías congénitas no corregidas, en pacientes con cirugías paliativas o que quedaron con alguna lesión posterior a la corrección quirúrgica y que ese defecto o lesión residual tenga repercusión hemodinámica. Niños que ya fueron corregidos quirúrgicamente, pero que tenían complicaciones pulmonares graves, y todo paciente postoperatorio inmediato con repercusión hemodinámica. Es decir, un amplio rango de pacientes cardiópatas con distintos escenarios clínicos son candidatos a la necesidad de colocar palivizumab. Y esto es un estudio ya del año 2010. Es un estudio que tiene su tiempo, es un estudio que tiene 16 años. Se consideran candidatos a profilaxis todos los niños que, aunque sean mayores de 24 meses de vida, tengan hipertensión pulmonar, con o sin factores de riesgo para infectarse por virus sincitial respiratorio. ¿Ok? Por consiguiente, este panel de expertos de la Asociación Española de Pediatría considera que todo niño con síndrome de Down y cardiopatía congénita con repercusión hemodinámica tiene que recibir profilaxis con palivizumab en temporada epidémica de sus 2 primeros años de vida. Además de todas las consideraciones que estamos haciendo para el otro grupo clínico de pacientes señalado en el recuadro gris. ¿Cómo se vacunaría entonces a estos pacientes? Bueno, se debe comenzar con las inyecciones intramusculares a 15 miligramos por kilo, una dosis mensual, el mes previo al principio de la estación, y mantenerse así mensalmente hasta completar toda la campaña estacional. Los pacientes que estén recibiendo esta terapia de palivizumab y en ese momento tengan una intervención quirúrgica con circulación extracorpórea, deberán recibir una dosis inmediatamente después a la intervención, una dosis adicional luego de la intervención. Tan pronto, por supuesto, se encuentren clínicamente estables. Si es un paciente con trasplante cardíaco durante la primera estación que ese paciente viva, tras la primera estación de virus sincitial respiratorio tras el trasplante, debe recibir inmunoprofilaxis. Se consideran candidatos a recibir inmunoprofilaxis con palivizumab, independientemente de que sea mayor o menor de 24 meses de vida. ¿Ok? Además, es muy necesario acotar que las arritmias en este tipo de pacientes pueden ser agravadas si de base además tenemos una infección respiratoria, por lo que esto podría agravar todo el entorno y hace todavía más necesaria la inmunoprofilaxis con palivizumab. Habitualmente en los cardiópatas, este estudio norteamericano hizo un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado, es decir, de unas características metodológicas bastante buenas, en donde se identificó que los pacientes que recibieron
dividieron a los pacientes en dos grupos, el grupo placebo y el grupo que sí iba a recibir la inmunoprofilaxis. Y fueron seguidos estos niños por 150 días. Los pacientes que recibieron Palimizumab tuvieron una reducción del 45% de hospitalizaciones por virus sincitial respiratorio, una reducción del 56% de días de hospitalización por infección por virus sincitial respiratorio por cada 100 niños, es decir, con una P estadísticamente significativa de 0,003 y una reducción, fíjense esto, del 73% del total de días de hospitalización por virus sincitial respiratorio con aumento de oxígeno suplementario. Por consiguiente, no queda duda de que la inmunoprofilaxis es indispensable para el paciente cardiópata cuando se acerca la estación de virus sincitial respiratorio. Es bien tolerado y eficaz para control de enfermedad grave por este virus, sobre todo en pacientes con cardiopatía con trastorno hemodinámico significativo. Fíjense cómo aquí este estudio también muestra, del año 2020, muestra que la profilaxis en cardiópatas durante la estancia o la temporada de sincitial respiratorio en menores de 1 año se asoció no solo con mejores efectos en su salud, sino por supuesto con menores costes económicos. Hubo una disminución incluso de los días de estancia hospitalaria en las unidades de cuidados intensivos, de ventilación mecánica y retrasos en que el paciente no hubiese podido ser operado debido a que tiene ahora una infección respiratoria. Y por consiguiente, eso disminuyó la productividad económica, disminuyó la pérdida de productividad económica que tenían los padres, así como también aparición de eventos de broncoespasmo. Por último, les quiero mencionar la vacunación contra COVID. ¿Estos pacientes son candidatos a ser vacunados? Pues sí. Las conclusiones de este estudio del Reino Unido plantea que la mortalidad de pacientes con cardiopatías, con enfermedad, con cardiopatías congénitas afectados por COVID-19 es bajo. Y la enfermedad no parece afectar de manera específica más a los niños con cardiopatía congénita. Sin embargo, la Asociación Española de Pediatría para el año, la Asociación Española de Pediatría para el año 2020 plantea que es recomendable la vacunación de los pacientes frente a coronavirus, debido a la posibilidad de hacer COVID persistente o síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico que pudiese agravar la situación de estos pacientes. Porque ese síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, entre otras cosas, crea miocardiopatía en un corazón que ya está deteriorado. Los riesgos no son muy diferentes a los de la vacunación por cualquier otra vacuna en cualquier otro paciente y los efectos no pasan del dolor en la zona de punción y malestar general. La pauta consistirá en 2 dosis separadas al menos por 2 meses, por 8 semanas. Y los niños con antecedentes de infección por coronavirus se vacunarían con una sola dosis a partir de las 4 semanas del diagnóstico o el inicio de los síntomas. Ahora, si hay algo en lo que hay que hacer mucho énfasis y son las ventanas perioperatorias. Allí sí tenemos que tener cuidado, porque parece que la conclusión hasta ahora es vacúnenlos exactamente igual. Sí, siempre y cuando ese paciente no esté en este reloj de tiempo de la zona perioperatoria. Está prohibido vacunar en la ventana de 60 días de la cirugía. Me refiero 30 días antes ni 30 días después de la cirugía.
El objetivo es evitar una confusión diagnóstica si el paciente llegara a producir fiebre, si es que esta fiebre es producida por la vacunación, por la excreción de virus vivos o si es que realmente está pasando algo con el acto quirúrgico. La cirugía con circulación extracorpórea en el primer año de vida es el principal predictor de infravacunación. Por consiguiente, si su paciente además va a ser candidato al uso de circulación extracorpórea, usted va a ir a vacunarlo antes de los 30 días de la cirugía o retomar el calendario vacunal al día 31 después de la cirugía. Esa ventana perioperatoria sí hay que respetarla. También hay que respetar un poco el esquema de vacunación y poner un poquito en cuarentena a estos pacientes cardiópatas que hayan recibido inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina aporta pasivamente, ¿ok? Es un aporte pasivo de inmunoglobulinas. Es como una especie de transfusión de inmunoglobulinas. Entonces ella captura prematuramente a los virus vivos atenuados antes de generar memoria inmunológica. Es decir, el paciente no va a tener memoria inmunológica contra la vacunación si ha recibido inmunoglobulina. Entonces, si ha recibido dosis altas como los que ocurren en enfermedad de Kawasaki, se deberá esperar 11 meses para poder iniciar el esquema vacunal. Si es un paciente que recibió una dosis intermedia de inmunoglobulina, 1 gramo por kilo, los de Kawasaki 1.6 a 2 gramos por kilo, los de púrpura trombocitopénica autoinmune, se deberá esperar un mesecito menos, 10 meses. Y si es por inmunodeficiencias, en donde reciben dosis bajas de hasta 400 miligramos por kilo, se deben esperar 8 meses. Si por alguna razón ese paciente ha sido candidato a administración de concentrado globular, estamos hablando de virus vivos atenuados, ¿no? Si ese paciente es candidato a administración del concentrado globular, deberá esperar 5 o 6 meses para poder reiniciar el esquema de vacunación. Si fue con sangre completa, 6 meses. Si fueron plaquetas, 7 meses. Y las vacunas inactivadas no meritarían del respeto de estos intervalos de tiempo. Entonces, sí son consideraciones muy específicas, muy puntuales para los pacientes en etapa perioperatoria o bien para los pacientes que hayan recibido inmunoglobulinas o hemoderivados. Ajá, ¿y qué hacemos con esos pacientes que están recibiendo anticoagulación? Utilizar estrictamente la aguja del menor calibre posible disponible a la hora de vacunar para evitar grandes hematomas o hematomas profundos. Mantener la vía de administración estándar, habitualmente la intramuscular, sin comprometer la eficacia por intentar cambiar la vía de administración debido a riesgo de sangrado. ¿Ok? Y el sellado debe ser a presión. Aplicar una compresión mecánica directa durante 2 minutos contra reloj, porque recuerden que son pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado y de producción de hematomas por sus protocolos de anticoagulación. No debería masajearse la zona bajo ninguna circunstancia. Simplemente una compresión mecánica luego de haberse vacunado. En síntesis, necesitamos una práctica clínica que ayude a que estos pacientes estén vacunados correctamente y que logren salir de esos habituales esquemas incompletos que pueden tener o a veces hasta nulos que pueden tener de vacunación. Si la cardiopatía es leve, dijimos que era un mensaje que íbamos a llevar a casa, el calendario vacunar debe ser el habitual, no debe modificarse. Si estamos ante pacientes con cardiopatías,
significativas o cianosantes, debemos reforzar un poquito el esquema vacunal. Neumococo con 23, una combinación de 13 valente y 23 valente, como lo comentamos a lo largo de la charla. La utilización de influenza anual obligatoria y administración de vacunación con rotavirus. Porque imagínense usted el estrago hemodinámico que puede hacer un cuadro diarreico agudo en un paciente con repercusión hemodinámica por su cardiopatía. Ahora, si hay que poner unas reglas de tiempo, si el paciente está en cirugía cardíaca, si recibe salicilatos o si recibe inmunoglobulina o es candidato a recibir circulación con membrana extracorpórea. Entonces, si tenemos cirugía cardíaca, tenemos que respetar un lapso de tiempo de 60 días, 30 días previo a la vacunación y 30 días posterior. Si los salicilatos son temporales, retrasar la vacunación de varicela por el riesgo de síndrome de Reye y la vamos a retrasar por 6 semanas. Si ha recibido dosis altas de inmunoglobulina, como por ejemplo en enfermedad de Kawasaki, retrase las vacunas vivas hasta 11 meses, no así las vacunas inactivas. Y la circulación extracorpórea ameritará, como se los comentaba, una dosis adicional inmediata de inmunoprofilaxis con palivizumab. Además, todos los pacientes convivientes con el paciente cardiópata, todos los convivientes del paciente cardiópata y el personal médico deberá cumplir con inmunización antigripal. Así que todos a vacunarnos contra influenza 2026. No es correcto que estos pacientes tengan una infravacunación, un estado de infravacunación que va a comprometer a futuro su estado de salud por miedo clínico. Y esa actualmente es la mayor amenaza. No son los padres los que están evitando que estos pacientes por miedo tengan un calendario vacunal aceptable. Es el propio personal de salud. Por lo tanto, el mensaje para llevar a casa es que los pacientes con cardiopatías congénitas siempre, siempre el beneficio de la inmunización superará a cualquier riesgo teórico, como por ejemplo el de aparición de síndrome de Reye. Muchísimas gracias por su atención.